Mi tema de esta mañana no es de pedir, pero quiero recordar acerca de esto. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios dador, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, es un Dios que tiene los brazos abiertos. ¿Sí? Él dice pedid y se os dará. Pero esta mañana, hermanos, mi tema no es de pedir, mi tema es acerca de dar. La pregunta es, ¿Dios está dispuesto a darme todo lo que le pido? ¿Sí o no? Amén. Y Dios envía la lluvia sobre buenos y malos. Esta rica lluvia que estamos teniendo, hermanos. ¿Cuántos hemos deseado la lluvia? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuántas personas han deseado la lluvia? Y el Señor nos envía la lluvia. ¿Qué pasa si hay un periodo de 1 o 2 semanas que no llueve, hermano? ¿Mm? El calor insoportable, ¿sí o no? Pero el Señor es bueno con nosotros. El Señor ha enviado esa rica lluvia. Pero ahora la pregunta es, ¿qué puedo? ¿Qué puedo ofrecerle yo al Señor? Y quiero que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Cuando lo encontremos, decimos amén. Malaquías 1 del 6 al 8. Estas palabras son unas palabras duras. Yo las encontré esta semana, hace como unas 2 semanas. Y yo dije, este va a ser un sermón para mí. Y cuando el pastor me invitó, dije yo, bueno, aquí es la oportunidad para hablar acerca de esto. Son palabras duras, hermanos, pero el libro de Malaquías tiene bastantes verdades para nosotros como hijos de Dios. Malaquías 1, vamos a leer del versículo del 6 al 8. ¿Ya lo tenemos? Hermanos, en mi vida, cuando yo predico, yo les he dicho, yo tengo ejemplos de mi vida, ¿sí? Y Dios escucha todas nuestras oraciones. Si Dios escucha su oración, Dios está atento, usted tiene que estar atento también a su palabra. Pero vean lo que dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice, el hijo honra a quién? Al padre. Sí, cuando eran en los tiempos antiguos, ¿qué es lo que tenía que decirle el hijo al papá cuando lo encontraba? Había una frase especial. No, digamos en El Salvador, Abba Padre sí es una expresión para nuestro Dios, pero ¿cómo le decían? Ah, le decían bendito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Un respeto, ¿sí? Un respeto. Y el papá o le decía bendito padrino, ¿sí o no? Un respeto. ¿Cuántos quisiéramos que hoy los niños se dirigieran hacia nosotros, verdad? Un gran respeto. Y aquí dice Malaquías 1:6, el hijo honra a quién? Al padre. ¿Y el siervo a quién? Si pues yo, dice el Señor, soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo honramos nosotros a Dios? A mí se me enseñó que cuando llego a la iglesia me arrodillo y le doy gracias a Dios. Pero hoy se está perdiendo la costumbre de llegar a la iglesia y arrodillarnos a orar. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermanos? Si el Señor dice, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué estamos perdiendo la costumbre de darle el lugar que se merece a nuestro Dios? Y este capítulo, por eso me impactó a mí, hermano. Porque dice, vean lo que dice, apenas empieza, y dice, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado el nombre del Señor? Y vean lo que dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y vean el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y vean lo que dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Miren, cuando usted da algo, al Señor le trae lo menos, lo básico, lo que usted ya no quiere. Eso le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ustedes
Sí hay que ofrecerle sacrificio al Señor. Y entonces, ¿qué era lo que pedía el Señor de sacrificio? Un cordero. Pero venían aquellos y empezaban a buscar, porque los corderos los tenían para ellos. Y venían ellos y entre los corderos, ¿a cuál buscaban? Ese era lo que tenían que buscar. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahí Malaquías? Él empezaba a buscar cuál es el que ya se va a morir. Ese es el que le voy a llevar al Señor. ¿Sí o no? ¿Cuál es el que se le quebró la pata? Ese es el que le voy a llevar al Señor. Si yo quiero vender los corderos, voy a vender los mejorcitos y el que ya está ciego, ese no me lo van a comprar, ese le voy a ofrecer al Señor. Entonces el Señor le dice, llévele eso a su príncipe y a ver si el príncipe está contento con lo que usted le lleva. Si usted no es capaz de ofrecerle eso a su príncipe, ¿cómo es que usted es capaz de ofrecérmelo a mí? Esta mañana, hermanos, el Señor nos envía un mensaje y dice, cuando vengas a mi casa, ofréceme lo mejor. ¿Sí? Ofrece lo mejor. Cuando usted venga al templo del Señor, ofrézcale lo mejor de su vida, hermanos. Porque usted recibirá todas las bendiciones del cielo. Usted recibirá esas bendiciones de ese Padre Celestial. Y por eso es que esta mañana yo le dije, el Señor dice, pedid y ¿qué? El Señor está dispuesto a darle todas sus bendiciones, pero ¿qué está dispuesto a darle usted al Señor? ¿Ah? Aquí el libro de Malaquías es específico y ahora quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis 4 y vamos a encontrar una historia muy interesante allí. Génesis 4. Cuando nosotros, hermanos, le damos lo mejor al Señor, el Señor se agrada de nosotros. ¿Sí? Cuando usted viene a la iglesia y tiene su participación, el Señor se agrada con usted. ¿Sí? Génesis 4, versículos 3 al 7. Había algo, esta historia es interesante. Y aconteció, ya lo tenemos, hermano. Y aconteció, andando el tiempo que Caín trajo de qué? Del fruto de la tierra una ofrenda a quién? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a quién. La pregunta es, ¿cuál era la ofrenda que el Señor había requerido de sus hijos, hermano? ¿Cuál era la ofrenda? Un cordero. Entonces se llegó el momento del sacrificio, se llegó el momento de ofrecer la ofrenda y entonces aquellos muchachos se habían preparado. Pero entonces Abel dice, bueno, el Señor nos ha pedido una ofrenda, el Señor nos ha pedido un sacrificio y entonces Abel comenzó a buscar y dice que buscó al más gordo, al mejor, al más, el mejor cordero que él tenía. Pero ¿qué buscó Caín? ¿Por qué habrá buscado de los frutos Caín? Porque Caín pensó que lo que él le iba a ofrecer al Señor era lo mejor. ¿Sí? Y entonces Caín comenzó a buscar la ofrenda y aquella ofrenda él empezó a buscar manzanas, buscó peras, buscó sandía, buscó todo lo que pudo y se lo llevó al Señor. Pero vean lo que dice el versículo 5. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no lo miró con agrado, hermanos? Porque no era lo que él quería. Esta es parte del respeto a nuestro Dios. Darle lo que Él pide de nosotros, hermanos. Usted está aquí esta mañana para entregarle lo mejor de su vida al Señor. Entréguele lo mejor de su vida en el trabajo de la iglesia. Entregue lo mejor de su vida para el Señor. Sí, la vez pasada, no sé si lo dije aquí o en otra iglesia, que cuando nosotros, hermanos, con nuestros dones servimos al Señor, Él se agrada de nosotros. Ofrézcale todos sus dones al Señor. Todos los que estamos aquí tenemos una capacidad diferente para servir al Señor. ¿Sí? Porque algunos dicen, yo no puedo predicar. Sí, pero tú tienes un carro y puedes traer a una persona para que venga a la iglesia. ¿Es necesario predicar para eso?
No, trae a un amigo, invítalo, maneja con él, tráelo a la iglesia y aquí este amigo puede escuchar palabra del Señor y alcanzar la salvación. ¿Sí? Y siempre pongo el ejemplo de aquella hermana que esta hermanita le costaba caminar y andaba en muletas. Ella no podía salir a hacer obra misionera porque tuvo un accidente, un bus la atropelló en El Salvador y ella quedó en muletas. Pero ¿qué hacía la hermanita? Compraba mantas y con las mantas que compraba tejía. Y ella tejía versículos en las mantas. Y entonces venía y regalaba las mantitas. Y de esa manera ella predicaba el evangelio. No tenía buenas sus piernas, pero tenía buenas el que, hermano, sus manos. Cuando usted le ofrece lo mejor al Señor, el Señor se agrada de usted. En ese momento, el Señor estaba esperando una ofrenda. El Señor esperaba un cordero y aquel hombre, Abel, consiguió el mejor cordero. Y dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y aquel otro hombre, Caín, consiguió de los frutos de la tierra, pero esa no era lo que el Señor había pedido. Y entonces dice que el Señor no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Es por eso, hermanos, que nosotros como hijos de Dios venimos a la iglesia. ¿Qué día, hermanos? ¿Podríamos venir domingo? Sí, pero ¿cuál es el día que el Señor es su día de adoración? Cuando nosotros ofrecemos otro día que no es domingo, la gente dice todos los días son de Dios y todos los días son iguales, están haciendo lo que hizo Caín. Están ofreciendo lo que ellos piensan que es mejor, no lo que Dios ha pedido. Sí, pero si nosotros venimos los sábados, pero venimos un sábado sí, un sábado no, ¿qué también estamos haciendo? Ofreciéndole lo que nos sobra al Señor. Si hoy tengo tiempo, si hoy no me ponen turno en el trabajo, voy a la iglesia. Pero si hoy no tengo tiempo y tengo otro compromiso, no voy a la iglesia. Estoy ofreciendo lo que me sobra al Señor. Cuando usted haga algo, hágalo de corazón. Comprométase con el Señor y el Señor lo verá con agrado a usted y a su ofrenda. Hermano, cuando nosotros le demos todo lo mejor al Señor, el Señor nos multiplicará todo a nosotros. ¿Sí? Y vamos a ir, y quiero que vayamos, hermanos, a Romanos 12:1. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Romanos 12:1. Y ya vamos a ir finalizando, hermano. Romanos 12:1. Dice, Romanos, cuando lo tengamos, digamos amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis el que vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que lo comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable a Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor, hermanos? Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que quiere el Señor. Y vayamos ahora a Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Y aquí hay otra indicación de lo que pide el Señor. Primero, pide que nos presentemos en sacrificio vivo. Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas está antes de Nahum, Habacuc, Sofonías. Para los que van al club, ¿verdad? Ya tenemos Jonás, después de Jonás, Miqueas, Nahum. Tenemos Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Si usted viene a la iglesia y usted se pregunta, ¿qué le voy a ofrecer yo al Señor? ¿Sí? El Señor está dispuesto a darle todo lo que usted pida, pero ¿con qué usted se va a presentar ante el Señor? Dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré a gente Jehová y adoraré al Dios Altísimo?
¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que vamos a dar? Sí, hay personas que en nuestros países, ¿verdad? Algunos lo hacen en Guatemala, que hay un lugar que la gente va a hacer la penitencia, en Esquipulas, ¿verdad? Y en El Salvador también hay una iglesia que se llama el Calvario y que la gente en Semana Santa se arrodilla y se va de rodillas como un sacrificio hasta la iglesia. Y ahí está la gente, ¿verdad? Y son formas de que la gente busca, pero aquí, para obtener el perdón, para obtener algo de Dios, pero aquí dice, ¿se agradará Jehová de miles de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, como quien dice, ¿me está pidiendo el Señor $1,000,000? ¿Me está pidiendo el Señor el cielo? ¿Me está pidiendo el mar, la tierra? Dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Oigan, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Simple, sí o no. Hermanos, es simple lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que cuando usted se entrega a Él, usted entregue lo mejor de Él. Hermano, entregue lo mejor de usted y usted verá las bendiciones del Señor en su vida. Usted verá cómo el Señor obra en su vida. Y hermanos, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que en las cosas pequeñas Él se muestra en su vida. Quiera, hermanos, pídale al Señor que se muestre en su vida, cómo el Señor lo está guiando, cómo el Señor está en presencia cada minuto de su vida. Sí, con mi esposa hemos aprendido a poner cada problema en las manos del Señor. Sí, cada problema en las manos del Señor. Y cuando nosotros lo ponemos y vemos una respuesta, entonces nosotros decimos, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Si el Señor está con nosotros, ¿cómo no nosotros darle al Señor lo que Él pide de nosotros? Sí, y esta semana, ayer yo les contaba a los hermanos que en las cosas tan simples el Señor escucha nuestras oraciones, hermano. Sí, y pues 2 cosas rápidas. Nosotros tenemos un emprendimiento con mi esposa, pero estábamos teniendo una dificultad con una persona, un usuario. Y entonces eso se veía un problema grave. Tal vez no grave, sino que se podía generar un problema grave. Entonces vengo yo y le digo a mi esposa, vamos a orar para que el Señor sea el que resuelva esa situación. Oramos y en una cuestión de 10 minutos el Señor resolvió la situación. Y yo dije, qué bendición, porque el Señor, ¿qué hace, hermano? Escucha nuestras peticiones. Y entonces, en agrado, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Presentarnos ante el Señor con las mejores ofrendas, con lo que Él pide de nosotros. No lo que yo pienso que es lo mejor, sino que es lo que requiere de mí. Y cuando yo lo ofrezca, dar lo mejor para el Señor. Sí, otra cosa que nos pasó esta semana, que me pasó, ustedes saben que una de estas semanas llegó casi a 90 la temperatura, ¿verdad? Y yo descubrí que mi aire acondicionado no servía. Como durante el frío no se ocupa, ¿verdad? Pero ya durante el calor sí se ocupa y pasamos, bueno, yo pasé una noche dura porque a mi esposa le gusta el calor. Y entonces pasamos una noche dura sin aire acondicionado. Al siguiente día yo ya había llamado al muchacho que me reparara el aire. Y entonces yo le empecé a pedir, Señor, yo quiero que me reparen el aire hoy, porque yo no quiero pasar otra noche más. Y el muchacho bien ocupado. Y les hablo de esto, hermanos, porque en las cosas pequeñas Dios está con nosotros. Sí, y ese día yo quería que él me lo reparara. Había que ir a buscar el repuesto. Si el repuesto estaba, que él lo consiguiera el repuesto. Después, tener el tiempo para ir a instalarlo. Entonces, yo pasé orando, él me dijo, te voy a llamar si puedo. Cuando ya venía yo para mi casa, me llama y me dice, ahorita voy para tu casa. Eran como las 4 de la tarde. Ok, entonces anda y lo instalás. Ok, y empezó y yo me fui para la casa. Y cuando llegué, encontré bien sudado, como es afuera y estaba haciendo mucho calor, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿y cómo vamos? Y me dice, bien, pero me faltan unas soldaduras y se me acabó el gas. Y tengo un
uno de estos, un gas, un como cilindro pequeño, como un soplete pequeño, y con ese estoy intentando hacerlo. Pero este es muy débil y no me agarra la soldadura. Yo como quería que él terminara, estaba dándole ánimos para que lo terminara con ese pequeño, ¿verdad? Pero él me dice, ya está cerrado donde yo puedo ir a refilar los cilindros grandes que tienen la potencia necesaria. Entonces yo estuve con él ahí como dándole ánimo, ¿verdad? Y yo le decía, no, yo veo que ya casi, pero no, no agarraba nada. Entonces yo queriéndole dar más ánimos a él, pero nada, 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 nada. Entonces él estaba como 10 minutos allí pegado dándole para que la soldadura agarrara, porque lo tiene que hacer es derretir el metal para que agarre la soldadura. Los que ya han visto eso saben lo que es. No agarraba. Y entonces yo ya sentía que él, su ánimo estaba decayendo, ¿verdad? Ya estaba acomodándose por vencido y él me decía, voy a tener que parar aquí y me voy a tener que ir y vamos a tener que regresar mañana, ir a buscar el gas y volver a terminar. Y yo, pero yo lo que me imaginaba era otra noche más de sufrimiento, ¿verdad? Entonces no, dije yo tengo un Dios. Y entonces me fui y como estaba el aparato grande así, el condensador, me fui atrás y incliné el rostro y lloré y le dije, Señor, que agarre la soldadura, por favor. Hermanos, en las cosas pequeñas está Dios. Cuando yo abrí los ojos y terminé de orar, ¡pum! Empezó a derretirse el metal. Y me dijo, ya está agarrando. Y me dijo él, el viento era el que no me dejaba que me lo. Y yo le dije, sí, el viento. Yo sabía que había sido mi oración. Y faltaba la segunda. Yo le dije, Señor, que la segunda también agarre bien, que no quede con ningún liqueo ni nada. Hermanos, pasó a la siguiente soldadura y agarró la soldadura. Habíamos estado batallando por media hora quizás. Dios escucha nuestras peticiones. Tenemos un Dios que está presente y usted tiene que saber que en cada batalla de su vida Dios está ahí. Y si usted lucha solo, usted va a sufrir mucho. No luche sin Dios, pero también recuerde que ese Dios también requiere algo de usted. Quiere que usted le entregue su corazón, que usted le dé, dice, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y que cuando usted entregue esas cosas, lo haga de todo corazón. Si usted no sería capaz de darle algo a un príncipe, ¿cuál sería un príncipe para nosotros en este tiempo? ¿Cuál sería un príncipe para nosotros en este tiempo? El presidente, un alcalde, cualquier persona de poder. Si usted no sería capaz de ofrecerle lo que le va a ofrecer al Señor a estas personas, entonces piense y medite, ¿esto que voy a hacer se lo podría ofrecer a una persona de alto rango? Y si usted dice no, entonces tampoco puede ofrecérselo al Señor. Esta mañana, hermanos, yo los invito a que le ofrezcamos nuestro corazón al Señor, que le demos de todo corazón nuestras ofrendas, nuestra vida y nuestro cuerpo en sacrificio. Y el Señor, hermanos, será grande y misericordioso y las bendiciones vendrán sobre nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.